bienvenidos a la cátedra itinerante, hoy con el tema de principios éticos comparativos. Lo que vamos a desarrollar a través de esta cátedra es poder comparar cuáles son los principios que están regulados en el Código de Ética de la Ley 43 y los principios regulados en el Código de Ética del FAT. Asimismo, la importancia, digamos, de las salvaguardas, el capítulo de independencia, aspectos que estaremos desarrollando de manera detallada. Igualmente abordaremos temas referentes a la nueva normatividad frente al Código de Ética, aspectos relevantes como el escepticismo profesional y la independencia que fueron incluidos en la nueva versión de IFAC que rige a partir de junio de 2019. Esperamos que el tema sea de interés para ustedes y pues les damos la bienvenida a la Cátedra de los Principios Éticos Comparados. Bueno, entonces hoy a la Universidad Externado y a la Universidad Minuto nos correspondió el tema de los principios éticos comparativos. Y para iniciar, digamos que quiero que levanten la mano los que conocen o han leído o han estudiado la Ley 43 del 90, nuestro Código de Ética. Levanten la mano. Ustedes tienen una tarea. Digamos que el Código de Ética para nosotros es como el plan de desarrollo para un programa de gobierno. Es la carta de navegación, las reglas, los principios que van a regir nuestro ejercicio profesional. Por supuesto, un contador, en el momento en que vaya a acreditar la inscripción o vaya a solicitar la inscripción ante la Junta Central, pues lo primero que debería conocer es el Código de Ética, cuáles son los principios, las reglas de conducta que van a regir ese ejercicio profesional. Porque hay cosas, por ejemplo, como estas que no saben los contadores, que para ejercer, digamos, para obtener el registro y la tarjeta profesional, yo tengo que acreditar un año de experiencia. Es acreditar. La acreditación es una certificación de que tengo experiencia un año en ese ejercicio, como asesoría, bueno, en distintas modalidades. Y hemos encontrado, o se encontraron casos de personas que acreditaron ese ejercicio de manera fraudulenta, es decir, no cumplieron el año de ejercicio profesional, no obstante le pidieron a alguien que les certificara ese año y esa experiencia es necesaria para que ustedes les hagan la inscripción y les expidan la tarjeta. ¿Qué sucede el no conocer nuestro código de ética? Pues que automáticamente pues eso es un fraude, porque es una alteración, una certificación sobre un documento, pero se quedan sin la posibilidad de que les otorguen la tarjeta profesional. Por supuesto, es importante conocer nuestro código de ética. Lo segundo es porque hablamos... ¿Sigo? ¿Sí? ¿En el intermedio? Estamos en la cátedra con el profesor Jimmy, que está acá, entonces él me dice que ya hiciste. El otro tema que tenemos es ¿por qué hablamos de principios éticos comparativos? Porque en este momento en Colombia nosotros estamos ante dos códigos de ética. Algunos plantean que tenemos dos códigos de ética, que tenemos que unificarlos, que los tenemos que armonizar, pero la realidad es que tenemos dos códigos de ética. Está el Código de Ética de la Ley 43 del 90 y tenemos el Código de Ética del FAT. A raíz de las normas de aseguramiento de información financiera, pues hay un Código de Ética internacional que es el Código de Ética de la IFAT. Y el tema de acá es mirar los principios éticos que hay en los dos códigos de ética. Voy a arrancar un poco con las conclusiones como para introducirlos en lo que vamos a trabajar en este tema. Entonces vamos a mirar un poco la parte de los dos códigos de ética, cuáles son los marcos conceptuales, es decir, vamos a encontrar unas diferencias que en principio uno pensaría que son muy marcadas, pero si hemos estudiado con detalle el código de la Ley 43, vamos a encontrar que aquí está regulado. Solo que en el Código de Ética y FAT hay un enlistamiento, un detalle de ciertas actuaciones que ya los van a ver. Pero vamos a mirar los marcos conceptuales. Vamos a mirar un concepto que en el Código de IFAT se llaman salvaguardas. Las salvaguardas son unas medidas de protección. ¿Qué dicen? Cuando usted vaya a recibir un ejercicio, un encargo, usted mire si tiene riesgos en ese ejercicio profesional.
si hay alguna circunstancia que puedan afectar ese ejercicio y por supuesto mire si tiene una salvaguarda. Si la salvaguarda existe, pues digamos, protéjase, pero si no existe, rechace el encargo profesional. Entonces, eso lo denotan como salvaguardas, pero cuando miremos ahora nuestro código de ética, pues también hay unas prohibiciones, hay unas restricciones que tiene la ley en el ejercicio profesional en Colombia. Y pues digamos que vamos a encontrar si hay diferencias. El otro tema es independencia. En nuestro código la independencia es un principio que está concebido dentro de los principios. Entonces vamos a hacer un concurso hoy, ahorita de la segunda. ¿Cuántos son los principios del Código de Ética de la Ley 43? ¿Quién se anima a decirme cuántos son? 10 son los principios, muy bien. Entonces, en el Código de Ética IPAD vamos a encontrar 5. Nosotros somos 10, en el IPAD son 5. Porque el Código de IPAD, la independencia la maneja como un capítulo especial, todo el tema referido a cómo se salvaguarda y se protege la independencia. Y el otro tema es, hay unos debates, hay unas teorías, hay unas orientaciones, donde algunos consideran que el código de la ley 43, nuestro código colombiano, protege de mejor manera el interés público. Hay algunas teorías, algunos pensamientos en que dicen el código de IPAD protege a los clientes. Establecen unas salvaguardas, pero prima el interés de proteger a los clientes, no el interés público. Entonces también se han generado una serie de disertaciones sobre, digamos, sobre los dos códigos, y son dos códigos de ética, y eso es lo que nosotros vamos a abordar el día de hoy. Entonces, para iniciar, ustedes recuerdan que hay unas notas de clase. Nosotros dejamos 2 notas de clase. Una era como un resumen de los principales temas de la ley 43 y un resumen del código de IPAD, de cuáles eran los principales cambios. Entonces vamos a hacer un ejercicio con el celular para saber qué tanto leyeron, cómo nos puede con ese ejercicio de lectura para introducir nuestra cátedra. Entonces pueden prender sus celulares, ahí les vamos a dar un correíto, entran, son 5 preguntas, las contestan, por favor. Bueno, buenas noches, mucho gusto, mi nombre es Jimmy Velandia. Voy a participar junto con la profe Gloria Nancy Jara de la cátedra. En principio, la actividad que vamos a realizar es hacer un pequeño control de lectura. Entonces a sus correos electrónicos les vamos a enviar un cuestionario para que resuelvan unas preguntas. Tenemos 5 respuestas posibles. Hasta este momento hay 47 respuestas de los presentes. Ninguno tiene las 5 bien. El promedio es de 2 aciertos. Ahí está subiendo 3. Unos pocos tienen 4%. La mayoría solo acertó en 2 de las 5 preguntas. ¿De acuerdo? Pues nos da un poco el panorama de la lectura, ¿no? A veces no es la lectura, sino la reflexión del contexto. Pero tenemos cómo desquitarlos. Digamos que al final vamos a hacer el mismo ejercicio con otras preguntas. La idea es poder ver la evolución. Entonces hacemos la cátedra y hacia el final vuelvo y les envío el mensaje con otras preguntas a ver si mejora el promedio. ¿De acuerdo? Hasta el momento es 2. Entonces, arrancamos de ver un poco el contexto internacional, que es lo que han planteado sobre los códigos de ética, sobre la ética y especialmente referido al ejercicio profesional de la contaduría pública. Entonces, algunos autores consideran que la ética, digamos, que está basada en lo que son principios y valores. Que esos principios y valores deben ser el fundamento de nuestro ejercicio profesional, pero por supuesto, el valor agregado de ese ejercicio profesional es el juicio profesional, es decir, dónde convergen esos principios y valores. En el ejercicio profesional es cuando yo emito un juicio profesional. ¿Por qué en el juicio profesional? Porque ese juicio profesional está asociado a unos principios que hablan de una integridad, de una objetividad, de una competencia, de una actualización que me van a permitir, pues digamos, dar una validez razonable a un concepto o opinión que se emita.
Entonces, todos consideran que ese ejercicio profesional de la contaduría tiene dos dimensiones, hablan de una dimensión personal y de una dimensión social. Es decir, cuál es el efecto de ese ejercicio como fedatarios en la confianza pública frente a un interés público, frente a terceros, y es lo que hoy se reditúa, digamos, a nivel no solo del Código de Ética de la Ley 43, sino a través de los códigos de ética que se han desarrollado internacionalmente. ¿Qué plantean? Dicen que el contador siempre debe aceptar una responsabilidad personal e ineludible por los trabajos llevados a cabo por él o realizados bajo su dirección. Es decir, hasta dónde asume la responsabilidad cuando yo otorgo, por ejemplo, fe pública en unos estados financieros, cuando yo otorgo, doy confianza pública sobre un trámite de una devolución, cuando doy fe pública sobre una exportación. Hay casos muy sonados de lo que viene pasando, no solo nacional, sino internacionalmente, y en muchos casos, bueno, dicen el contador certificó, dio fe pública, un acto de confianza sobre esa información. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que asumimos frente a ese ejercicio profesional? Y dice que hay 4 aspectos, digamos, que se retoman hoy a nivel internacional, pero que van a ver en el ejercicio que vamos de revisión con nuestra normativa, que también están incorporados. De pronto allí los denotan de manera distinta, pero están incorporados en nuestra ley. Lo primero es crear credibilidad en la información y sus sistemas. Ese es el número 1. ¿Qué tanto genero confianza y qué tanto los sistemas soportan esa información? Que haya un profesionalismo reconocido por clientes, empleadores y otros interesados. Es esa competencia profesional y esa experticia profesional para terceros, que haya una óptima calidad al brindar los servicios profesionales llevados al más alto nivel de ejecución y que haya una confianza en que las normas de ética gobiernan la prestación de estos servicios. Y aquí, digamos, es importante mirar un debate que se está viendo en este momento en Colombia sobre el ejercicio de la revisoría fiscal. Aquí se quiere modificar el ejercicio para los que quieran profundizar, pues la revisoría fiscal solo se ejerce en Colombia, no existe en otros países, y fue creada con una validez en ese ejercicio profesional. El revisor fiscal fue pensado para proteger los intereses como una función especial. No obstante, pues hoy se quiere reformar el Código de Comercio, se quiere reformar la función de revisoría, pero hay una cosa en la que tendríamos que mirar y qué está pasando, y es que aquí se gradúa una persona, se gradúa un profesional, y solo con el hecho de que le inscriban, lo acrediten profesionalmente, puede ser revisor fiscal. Y la pregunta es si una persona recién egresada tiene la suficiencia técnica, la experticia para ese ejercicio profesional. Y ese es el debate, porque muchas personas ofrecen el servicio, lo ofrecen de manera muy económica, pero vamos a ver que una de las partes que en los 2 códigos hoy se plantean es el juicio profesional. ¿Qué es lo que hace que una persona tenga juicio? Esa integridad, ese conocimiento, esa experticia de las normas. Entonces, ¿qué tan preparados estarían una persona recién egresada para hacer el ejercicio de revisoría fiscal? Y hoy se plantea, no es algo nuevo, lo que se está dando el debate es frente a esos requisitos que se exigen en las normas. ¿Qué son los 5 aspectos? Pues primero, experiencia. Entonces, la experiencia para el desarrollo, qué tanto estoy preparado. La independencia, vamos a mirarlo como un capítulo especial. Si realmente en algunos casos yo tengo la independencia cuando yo dependo de unos honorarios en una empresa, y en esa empresa adicionalmente posiblemente tienen contratada a mi pareja, entonces, ¿qué tanto es la independencia con ese ejercicio profesional? Está el tema de actualización profesional. ¿Qué tan recurrentemente nos actualizamos? En Colombia ustedes saben que cada año hay una reforma tributaria, estamos entendiendo la estamos asimilando y sale una nueva norma tributaria. Entonces la pregunta es, ¿qué tan rápidamente evolucionamos frente a esa actualización profesional? La transparencia en todas nuestras actuaciones y la credibilidad del ejercicio profesional. Ustedes saben que hoy, así no duela decirlo, se ha perdido un poco la confianza en nuestro ejercicio profesional. Pero miren que esto hay que balancear. Nosotros planteamos que en un debate es que por un lado, pues cada vez
dicen que somos los responsables de muchos de los sucesos que hay aquí en el país. Cada vez se establecen mayores controles porque consideramos que con mayores controles se van a mitigar los riesgos. Pero cada vez les asignan mayores responsabilidades a los contadores y a los revisores. Hoy, por ejemplo, si usted va a hacer una operación cambiaria, parte de que pidan una certificación o un examen por parte de un contador. En temas aduaneros ya comenzaron a mirar, digamos, la importancia del ejercicio de la revisoría. Entonces, fíjense que por un lado, cada vez mayores responsabilidades, pero por el otro lado también se abre un campo de acción para el ejercicio profesional. La pregunta que uno se haría es qué tanto nos especializamos, qué tanto estamos preparados para esos actos de confianza frente a las diferentes disciplinas del ejercicio profesional. Y entonces vamos a mirar los dos marcos conceptuales. ¿Qué dice el marco conceptual de la Ley 43? Entonces lo que plantea es que cuando hablamos de un marco conceptual es como un conjunto de reglas, de principios, de políticas que van a regir ese ejercicio profesional. El de la Ley 43 aplica solamente para Colombia. ¿Y qué dice? Que los principios constituyen el fundamento y la esencia y tienen una finalidad que es satisfacer las necesidades de la sociedad. Es muy claro cuando enfatiza y se tiene un fin primordial y es el interés público, la confianza, los actos de confianza a través de otorgar fe pública. Entonces dice, el contador público como depositario de la confianza da fe pública. Cuando con su firma y número de tarjeta profesional suscribe un documento en que certifique. Entonces digamos que el marco dice, ustedes tienen una finalidad, ¿cuál es la finalidad? Satisfacer las necesidades del Estado y proteger el interés público. Dice que la obligación es velar por los intereses económicos de la comunidad. Entendiéndose por esta no solamente a las personas naturales o jurídicas vinculadas directamente, sino a la sociedad y en general al Estado, es decir, proteger el interés público. Y esto es importante, las cosas que resalto es porque ahorita lo vamos a ver que se plantea en el Código de Ética Infantil. La conciencia moral era una de las preguntas, la actitud profesional y la independencia mental constituyen su esencia espiritual. Esos son los tres pilares en los cuales se fundamenta ese ejercicio social. ¿Cuáles son mis principios? ¿Qué creo yo que es lo correcto? Eso es un lado frente a lo que yo apropio como comportamientos éticos. Pero ¿qué están preparados técnicamente para asumir un trabajo? Porque muchas veces se asume un trabajo, yo hago la declaración y me comprometo a hacer una declaración de renta y no conozco los mecanismos de poder ayudar en una declaración de renta. Y podemos mirar muchos casos en donde uno observa, van a verlo hoy en 8 días cuando vean los temas que sanciona la Junta en algunos casos, o las investigaciones que hace la DIAN, es que muchas veces es porque no tenemos la suficiencia técnica para ese ejercicio. Y eso hace que induzcamos a error a personas en ese ejercicio profesional. Por supuesto, tiene que ver con la actitud y el tema de la independencia. Y esto que dice, debe considerar y estudiar como un ente económico separado que es relacionado con las circunstancias particulares de su actividad. ¿Por qué les denoto circunstancias particulares? Porque ahorita que veamos el Código de Ética de IFAD, lo que hace, digamos, este código es decirle, señor contador, si usted va a asumir un ejercicio profesional, allí lo llaman un encargo, si usted va a aceptar un contrato, un compromiso, una obligación contractual que implique el ejercicio profesional, siempre evalúe las circunstancias de ese ejercicio profesional. Y si frente a esas circunstancias usted considera que no tiene la suficiencia, que no tiene la experticia, que no tiene la independencia, que tienen temas que pueden afectar ese juicio profesional, no se comprometa. No acepte el ejercicio profesional. Pero fíjense que la ley 43 también lo dice. Evalúe las circunstancias. Solo que nosotros en nuestro código, vamos a ver, no lo tiene tan detallado, pero en puntos se hablan de circunstancias. Entonces a mí me dicen, la contrato para que me tramite un proceso de una exportación para una empresa. Necesito que me certifique todos los datos de las exportaciones. Yo digo, listo, tráigame los datos y certifico. Y resulta que después miran y la exportación no se hizo. La hicieron en papeles, pero físicamente nunca salió. Y el contador asume, o un revisor dice, sí, yo certifico,
cuál fue la trazabilidad, cuáles fueron los papeles de trabajo. Usted verificó que esa tenía las condiciones para salir a exportación. Entonces, fíjese en que este ejercicio tiene una gran responsabilidad, porque no solo es hecho de dar pública, sino lo que va detrás de ese ejercicio profesional. Es muy integral. Muchas veces tenemos que saber de las normas jurídicas, sabemos de normas internacionales, entonces tiene que tener una gran vocación de actualización profesional para ese ejercicio profesional. Y por supuesto también habla de una función social, especialmente a través de la pública, que se otorga en beneficio del orden y la seguridad en las relaciones económicas entre el Estado y los particulares. Aquí es un tema donde también se plantean, se dice, nuestra función en Colombia, la función del contador es una función social, porque debe privilegiar y proteger el interés público. Entonces es una de las líneas de especialidad que se dan dentro del marco conceptual. Ahora, ¿qué pasa con el Código de Ética de IEF? Que es el Código de IPAR, ese se incorpora a la norma colombiana, precisando que las cuestiones éticas, entonces, ¿cómo arranca? Se rigen por unos principios y que el Código acompaña el análisis de muchas situaciones que amenazan con el interés. Sí, ya vamos a verlo ahorita en el marco conceptual del DEIPAR. Lo que dice es, cada vez que usted vaya a aceptar un encargo profesional, mire todas las circunstancias que rodean ese ejercicio. Si a esas circunstancias usted ve que hay una amenaza, mire si esa amenaza la puede contrarrestar. Si la puede contrarrestar, no hay problema. Pero si no la puede contrarrestar, no acepte el ejercicio, no se comprometa por los riesgos ante terceros de ese ejercicio profesional. Plantea el doctor Bermúdez, que es una persona que ha escrito que en lugar de limitarse a lo prohibido, este código enseña que los contadores deben analizar todas las situaciones en que pudieran encontrarse, establecer si en ellas hay riesgos de incumplimiento, si se pueden mitigar y si no, pues no se acepta el encargo profesional. ¿Qué dice entonces el marco conceptual? Dice, las circunstancias en las cuales los profesionales de la contabilidad desarrollan su actividad pueden originar amenazas específicas en relación con el cumplimiento. Entonces aquí viene ya el primer concepto que les decía. Cuando les mostré, les decía que nuestro código de ética habla de circunstancias y se evalúe las circunstancias, cada circunstancia particular. Aquí dice, evalúe las circunstancias. Si esa circunstancia genera una amenaza, mire qué tipo de amenaza. Si tenemos una salvaguarda, es que no tengo el señalado, pero bueno, son tres palabras: circunstancia, amenaza y salvaguarda. Entonces, si yo tengo una salvaguarda, esa salvaguarda me puede proteger frente al ejercicio. Si no tengo salvaguarda, pues definitivamente no debo aceptar. El código establece un marco conceptual que requiere que el profesional de la contabilidad identifique, evalúe y haga frente a las amenazas en relación con el cumplimiento. Entonces, ¿por qué quiero mostrar aquí un poco para ver los dos paralelos? A mí me contratan en Colombia bajo el Código de Ética, estoy hablando los dos de la Ley 43. Pues cuando yo voy a aceptar un contrato, un ejercicio profesional, pues tengo que mirar si tengo el conocimiento, si voy a tener la independencia, si tengo la experticia. Esos son la valoración de las circunstancias. Y, digamos, debo definir si me comprometo o no comprometo. Lo que hace el Código de IPAR es detallar en qué casos, en qué circunstancias puedo tener amenazas, si hay una salvaguarda y si esa salvaguarda me va a proteger frente a ese ejercicio profesional. Pero desde mi análisis, es en los dos están concebidos o están contemplados este tipo de situaciones, en alguno de ellos más detallado. Entonces, ahí vamos, que el referente del IPAR es: el establecimiento de un marco conceptual facilita al profesional de la contabilidad el cumplimiento de los requerimientos de ética del código y de su responsabilidad en actuar del interés público. Porque, y perdónenme que denoto con el dedo, es que se me quedó el señalado. ¿Por qué voy a anotar en el interés público? Porque quiero también contarles que aquí hay unas posiciones. Hay una corriente, voy a decirle, o hay un grupo de estudiosos, académicos, investigadores que consideran que
pues nuestra ley sí protege realmente, por lo menos lo define, la protección del interés público. No obstante que en el Código de Ética, que en el Código de Ética de IPAD está más asociado a proteger mi relación con el cliente, no la protección del interés público, sino cómo me protejo yo cuando acepto un encargo frente a mi relación con el cliente. No obstante, pues cuando uno mira el marco conceptual, pues establece de actuar en el interés público, lo denotan y hacen unos planteamientos. No obstante, pues hay divergencias o hay algunas posiciones frente a ese interés público. ¿Hasta ahí claro? Bueno. Estos son los 10 principios que tiene nuestro Código de Ética. Son la carta de navegación de ustedes en el ejercicio profesional. En 8 días van a ver qué es el tribunal, cuántas conductas se han sancionado, qué principios son los que se han vulnerado frente al código. Pero nuestro Código de Ética tiene ¿cuántos principios? Entonces, digamos, para que no sea solo lo que yo hablé, vamos a leerlo. ¿Y por qué decimos que vamos a leerlo? Porque seguramente esta es la primera oportunidad en que ustedes van a darse la posibilidad de leer sus 10 principios y poderlos entender, asimilar y, por supuesto, verlos comparativos. Entonces, vamos a mirar los 10 principios. Hay uno que habla de la integridad, la objetividad, la independencia, la responsabilidad, confidencialidad, observación de las disposiciones normativas, competencia y actualización profesional, difusión y colaboración, respeto entre colegas y conducta ética. Estos son los 10 principios, vamos a mirarlos cada uno. Entonces voy a iniciar, ¿me ayudas a leer el primero, por favor? Integridad. El contador público deberá mantener incólume su integridad moral, cualquiera que fuere el campo de su actuación en el ejercicio profesional. Conforme a esto, se espera que él, en rectitud, probidad, honestidad, dignidad y sinceridad en cualquier circunstancia. Dentro de este mismo principio quedan comprendidos otros conceptos afines que, sin requerir una mención o reglamentación expresa, puedan tener relación con las normas de actuación profesional establecidas. Tales conceptos pudieran ser los de la conciencia moral, lealtad en los distintos planos, veracidad como reflejo de una realidad incontrastable, justicia y equidad con apoyo en el derecho positivo. Entonces, este es nuestro primer principio. Habla de la integridad y habla cuando dice incólume, es decir, una persona que es derecha. Dice, esta persona es derecha, es una persona sobre la cual no hay duda sobre su comportamiento frente a las diferentes situaciones. Y dice que él debe ser recto, que debe ser una persona con probidad, que es integridad más honestidad, dignidad y sinceridad. Y este principio, digamos, va a ser visto en todo el ejercicio profesional. Es uno de los principios que más se sancionan porque tiene que ver mucho con la objetividad y con el juicio profesional. Vamos a ampliarlo más adelante. Vamos con el segundo, la objetividad. La objetividad representa ante todo imparcialidad y actuación sin prejuicios en todos los asuntos que correspondan al campo de acción profesional del contador público. Lo anterior es especialmente importante cuando se trata de certificar, dictaminar u opinar sobre los estados financieros de cualquier entidad. Esta cualidad va unida generalmente a los principios de integridad e independencia y suele comentarse conjuntamente con esto. ¿La profesión de nosotros es objetiva o es subjetiva? ¿Cómo se logra la objetividad en un ejercicio profesional como el de nosotros? A través de las evidencias, a través de las pruebas de auditoría, a través de la comprobación. No es que nosotros digamos, como decía un día un contador, es que yo entendí que el Señor me dio fe pública y yo certifiqué sobre la fe pública del Señor. Le dije, la fe pública es para usted cuando certifica. Y esa fe pública es sobre las pruebas que hacemos nosotros, bien sea como auditor, como revisor, como contador. Hay personas, por ejemplo, que terminan sancionadas, oigan esto, porque les piden, ayúdenme con la declaración de renta y yo preparo la declaración y estampo mi firmita, sencillito, mi número. Y resulta que
Cuando llaman al señor porque hay omisión, porque omitió ingresos, porque incrementó los gastos, porque incluyó partidas no procedentes, llaman al contador y dicen, no, es que yo creí en la fe del señor, él me dijo que eran sus registros. Entonces, sus papeles, en una declaración yo tengo que hacer papeles claros que sí, señores contables. Tengo que, si el señor me dice, si me dice que tiene bienes, tráigame sus certificados de tradición y libertad. Si usted me dice, déjeme ver la facturación, así sea para una persona natural. Entonces, fíjense que aquí habla de la objetividad. Este es un ejercicio de confianza, de fe, de certificación que implica que yo debo ser objetivo. Y la objetividad es cómo allego las pruebas necesarias para ese ejercicio profesional. Por supuesto, es una conducta y es un principio que debe conservarse. Vamos con el tercero, aquí en... Gracias. ¿Sí? Independencia. En el ejercicio profesional, el contador público deberá tener y demostrar absoluta independencia mental y de criterios con respecto a cualquier interés que pudiera considerarse incompatible con los principios de integridad y objetividad, con respecto a los cuales la independencia, por las características peculiares de la profesión contable, debe considerarse esencial y concomitante. Entonces son dos criterios, independencia mental e independencia de criterio. Si yo trabajo en una empresa y resulta que nombran gerente de ventas a mi pareja, yo no voy a tener la independencia. No pueden decir que separo la función porque automáticamente tengo un conflicto que debo poderlo eliminar. Y si no tengo la competencia técnica, pues no voy a emitir con criterio profesional. Si no tengo la suficiencia y la idoneidad frente al conocimiento de lo que voy a certificar y dictaminar, pues no voy a tener la independencia. Entonces van a ver ahora, esto es en nuestro código. En el código de ética de IFAD crearon un capítulo especial de independencia. Hay un capítulo en el nuevo código reestructurado de todo el tema de independencia. Y es un poco porque se siente que aunque es una profesión que se habla de independencia, en muchos casos no logramos tener la independencia para ese juicio profesional. Y eso nos puede generar riesgos en el desarrollo del ejercicio. El número 4, responsabilidad. ¿Quién nos ayuda, por favor? Responsabilidad. Sin prejuicio de reconocer que la responsabilidad, como principio de la ética profesional, se encuentra implícitamente comprendida en todos y cada una de las normas de ética y reglas de conducta del contador público. Es conveniente y justificada su mención expresa como principio para todos los niveles de la actividad contable. En efecto, de ella fluye la necesidad de la sanción, cuyo reconocimiento en normas de ética promueve la confianza de los usuarios de los servicios del contador público, compromete indiscutiblemente la capacidad calificada requerida por el bien común de la profesión. Entonces, la palabra señal es capacidad calificada. La responsabilidad es, estoy preparado, tengo los conocimientos, la experticia que me permitan hacer un buen juicio profesional, he documentado la información para ese dictamen o opinión que voy a dar. Hay gente, por ejemplo, que asume hacer peritazgos. Un peritazgo es un ejercicio de alta responsabilidad. Y hay personas que se comprometen a hacer un peritazgo y cuando uno miraba los informes de esos peritazgos no ha llegado ninguna evidencia que impliquen, y ese peritazgo puede perder, por ejemplo, que yo decía que a una persona perdió en un juicio y que le quitó todos los bienes y con el peritazgo que le corresponde a la otra persona. Entonces son de un grado de responsabilidad en ese ejercicio profesional, por supuesto, es parte del debate que se da sobre la responsabilidad y cómo estamos ejerciendo nuestra profesión, qué tan preparados estamos, qué tanta competencia tenemos, qué tanta experticia. Si tenemos que hoy venir a acreditarnos profesionalmente, nos graduamos y entonces ahora nos dicen que para poder ejercer tenemos que tener un sistema de acreditación, presentar un examen anual cada 2 años, porque ese es un debate que se está dando. ¿Y Estado por qué nos tienen que hacer examen? Pues porque qué tanto estamos preparados y actualizados para ese ejercicio que denota una gran responsabilidad, como lo dijimos, en interés de lo público. Bueno, la número 5. Confidencialidad. La relación del contador público con el usuario de sus servicios es el elemento primordial en la práctica profesional. Para que dicha relación tenga pleno éxito, debe
fundarse en un compromiso responsable, leal y auténtico, el cual impone la más estricta reserva profesional. Salvo que un juez lo decrete o una autoridad judicial, yo no puedo develar información de una empresa. Hay una reserva profesional. Entonces, muchas veces yo contrato con una empresa, tengo un interés particular en poder ejercer a la otra y develo cierto tipo de información. Nuestra profesión exige reserva profesional y eso puede ser sancionado. Si a mí me prueban que yo develé información que no fue solicitada por un juez, pues puedo sancionar desde el punto de vista de una ética a nuestro código de ética. Observancia de las disposiciones normativas. El contador público deberá realizar su trabajo cumpliendo eficazmente las disposiciones profesionales promulgadas por el Estado y por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, aplicando los procedimientos adecuados debidamente establecidos. Además, deberá observar las recomendaciones recibidas de sus clientes o de los funcionarios competentes del ente que requiere sus servicios, siempre que estos sean compatibles con los principios de integridad, objetividad e independencia, así como los demás principios y normas de ética y reglas formales de contaduría y actuación aplicables en las circunstancias. Nosotros somos un país regulado, hay unas disposiciones normativas, siempre tenemos que estar actualizados para ese ejercicio, pues digamos que uno de los principios que establece es que siempre observemos pues las disposiciones normativas, las leyes, los reglamentos deben conservarse en ese ejercicio profesional. Número 7. Competencia y actualización profesional. El contador público solo deberá contratar trabajos para los cuales él o sus asociados o colaboradores cuenten con las capacidades e idoneidad necesarias para que los servicios comprometidos se realicen en forma eficaz y satisfactoria. Igualmente, el contador público, mientras se mantenga en ejercicio activo, deberá considerarse permanentemente obligado a actualizar los conocimientos necesarios para su actuación profesional y especialmente aquellos requeridos por el bien común y los imperativos del progreso social y económico. Pues, les plantea el ejercicio. Cada año sale una reforma tributaria. En este momento estamos haciendo declaraciones de renta con una nueva normatividad. Si yo no conozco la normatividad y no conozco las implicaciones, difícilmente podría comprometerme a hacerle una declaración de renta a una persona. Pero no lo hablo solo en el tema, digamos, de una declaración, en el tema de revisoría fiscal. Uno mira, por ejemplo, que hay personas, y el ser revisor fiscal de conjuntos residenciales pequeños es más sencillo. Uno cree que es más sencillo. Sin embargo, hay todo un reglamento de propiedad horizontal que si yo no conozco, no cumplo, no hago respetar, por lo menos no advierto sobre ciertas normas, pues puede estar inmerso en una sanción en ese ejercicio profesional. Por supuesto, es que lo que dicen, tenemos que estar actualizados, ver si tenemos la capacidad, si tenemos la idoneidad. Y miren que ahí lo dicen, ¿por qué es importante reforzarlo? Porque ahorita que miremos el código de ética y país dice lo mismo. Si usted no tiene la capacidad de idoneidad, si no tiene, lograr mitigar ciertas amenazas, no acepte el ejercicio, no acepte el encargo profesional. Y que tenemos que estar permanentemente obligados a actualizar los conocimientos. Que eso es una manera, porque nuestra profesión depende en algunos casos de normas que son muy cambiantes, temas tributarios. Entonces, si la norma cambia y decidimos enfocarnos en el tema tributario, pues tenemos que estar permanentemente actualizados para todos los efectos. La número 8. Difusión y colaboración. El contador público tiene la obligación de contribuir de acuerdo con sus posibilidades personales, el desarrollo, superación y dignificación de la profesión, tanto a nivel institucional como en cualquier otro campo, que, como los de la difusión o de la docencia, les sean asequibles, cuando quiera que sea llamado a dirigir instituciones para la enseñanza de la contaduría pública o regentar cátedras de las mismas. Se someterá a las normas legales y reglamentarias sobre la materia, así como a los principios y normas de la profesión y la ética profesional. Este principio de colaboración constituye el imperativo social profesional. La pregunta es, ¿qué tanto contribuimos? Nosotros no hemos logrado en Colombia una colegiatura de la profesión. Hay distintas filosofías, distintas corrientes, distintas posiciones frente a las normas.
pero no hemos logrado, y esta es una visión particular, algo que nos una, algo que permita que logremos, digamos, una colegiatura que defienda nuestro ejercicio profesional. Hay varios intentos, hay muchos grupos académicos, hay muchas, ¿cómo se llaman? Institutos, colegios de contadores, pero a diferencia de otros países, en Colombia no se ha logrado la unificación frente a ese, digamos, ese colectivo que se requiere para esa defensa del ejercicio profesional, y en eso se está trabajando. Los últimos. Respeto entre colegas. El contador público debe tener siempre presente que la sinceridad, la buena fe y la lealtad para con sus colegas son condiciones básicas para el ejercicio libre y honesto de la profesión y para convivencia pacífica, amistosa y cordial de sus miembros. Entonces, fíjense, por ejemplo, algo que yo aprendí, tengo que reconocerlo, que lo aprendí cuando llegué al Tribunal Disciplinario de la Junta Central de Contadores. Allá se comenzaron a investigar las distintas quejas sobre las conductas de los contadores. Y, por ejemplo, hay una limitación, y es que yo no puedo nunca hablar mal de un contador. Es decir, yo antes de ir a emitir, porque nosotros emitimos son juicios, opiniones. Antes de emitir un juicio profesional, antes de emitir una opinión, nosotros debemos permitirle al contador sobre el cual estamos emitiendo que dé las explicaciones pertinentes. Si yo no lo hago, si yo digo es que este trabajo que hizo este contador no cumplió con las normas, la que estoy en curso en una investigación disciplinaria o en una indagación preliminar soy yo, porque estoy emitiendo una opinión de un contador sin darle la posibilidad de que él defienda su trabajo. Y esto es un tema en el que tenemos que tener cuidado, y habla de un principio que fue establecido en nuestra ley y que se llama respeto entre colegas. Y el último, que es conducta ética. El contador deberá abstenerse de realizar cualquier acto que pueda afectar negativamente la buena reputación o incurrir en alguna forma en descrédito de la profesión, tomando en cuenta que por la función social que implica el ejercicio de su profesión está obligado a sujetar su conducta pública y privada en los más elevados preceptos de la moral universal. Comparten cuáles son los principios, cuáles son los valores que comportan la esencia de cada persona. Entonces, si hablamos de una moral universal, hoy también en el Código de Ética se habla de una ética universal. Independiente del desarrollo del ejercicio, pues hay unos principios que deben comportar ese ejercicio. Entonces, hasta ahora queda claro cuántos son los principios de nuestro Código de Ética. ¿Ya lo sabemos cuántos? Vamos a hacer. Entonces, ahora aquí vamos a mirar los dos códigos de ética. Las estructuras un poco como un ejercicio académico, porque no vamos a tocar aquí los códigos. Recuerden que nuestros temas son los principios éticos comparativos. Entonces, vamos a mirar el código de ética de nosotros, no, juntos son de nosotros en este momento, solo que se aplican de manera, digamos, distinta. Entonces, el código de ética de la ley 43 tiene 6 capítulos. Un primer capítulo habla del código de ética, un capítulo segundo que habla de las relaciones del contador público con los usuarios de los servicios, un título tercero que habla de la publicidad, el título cuarto habla de las relaciones del contador público con sus colegas, un título quinto que habla del secreto profesional o confidencialidad, y el título sexto habla de las relaciones del contador público con la sociedad del Estado. No lo vamos a explicar con detalle porque en la siguiente sesión se van a hablar de las relaciones del contador con sus colegas, con el Estado. Pero ahora vamos a más o menos mirar algo de lo que se plantea y que algunos autores piensan que nuestro código indica algunas prohibiciones en el ejercicio profesional, mientras que en el Código de Ética y FAT enlistan una serie de situaciones en las cuales uno se puede ver inmerso. Le dice, si usted compra acciones en la compañía donde usted emite una opinión,
pues eso le genera una amenaza. Mire, esa amenaza, si la puede contrarrestar, si le genera un riesgo, si le genera riesgo, pues no acepte el encargo. Colombia no es que no tipifique y estudie ese tipo de circunstancias, solo que no las tiene enlistadas como las tiene detalladas o enlistadas el Código de Ética del IFAD. Entonces, este es nuestro el Código de Ética, tiene 6 capítulos. Ahora vamos a ver el de IFAD. El de IFAD tiene la parte 1, que es el cumplimiento con el código, hace referencia a los principios, los fundamentales y el marco conceptual. Hay una parte segunda de las reglas que rigen para el ejercicio para los contadores profesionales en negocios. Hay otra categoría que se llama contadores profesionales en la práctica pública, y en el Código de Ética que comenzó a regir a partir de junio del 2019, IFAD creó un capítulo 4 para todo el tema de independencia. Se llama capítulo 4, tiene 2 partes, se llama estándares de independencia, tiene la parte 4A, que es cuáles son las categorías en independencia para auditoría y compromisos de revisión, cuando yo tengo encargos de auditoría, y la parte 4E, cuando es compromisos diferentes de auditoría, cuando hay aseguramiento en términos de calidad de la información. Entonces, este es un capítulo 4 que está en la última versión del Código de IFAD. Esto es para que un poco puedan mirar la estructura de los 2 códigos. Vamos a mirar el tema de los principios. Entonces, aquí está un resumen de los principios. Vamos a observar cómo los comparamos. En la parte izquierda encuentran el Código 1 de Ética Profesional y están los 10 principios que ya los leímos. Entonces habla de los 10 principios, de la integridad, de la objetividad, de la independencia, responsabilidad, confidencialidad, observancia de las disposiciones, la competencia, difusión, respeto y conducta, que ya los leímos entre todos. Esos son los 10 principios de nuestro Código de Ética. Ahora miremos en el lado derecho los principios del Código de Ética de IFAD, que son 5 principios. Un primer principio que se llama integridad. Y miren lo que dice el Código de Ética para que veamos. El color azul indica que está en los 2 códigos. Entonces tenemos el de integridad, tenemos en amarillo, en juntos está el de objetividad, tenemos el de competencia y diligencia profesional, aquí lo llamamos competencia y actualización profesional, tenemos el de confidencialidad y tenemos el de comportamiento profesional, que está asociado ante observancia de las disposiciones normativas. Entonces vamos a ver que tienen similitudes. Si bien es cierto el de nosotros tiene 10, cuando los cruzamos o los identificamos, pues tienen casi las mismas consideraciones en el término del desarrollo de los principios. ¿Qué dice de integridad del IFAD? Dice, ser franco y honesto en todas las relaciones profesionales y comerciales. Entonces, eso es lo que plantea. Como integridad es la honestidad, la sinceridad en ese ejercicio profesional. En objetividad, ¿qué plantea IFAD? No permitir que prejuicios, conflictos de intereses o influencias prevalezcan sobre el juicio profesional. Y ahí es donde comienza a tomar validez lo que yo les planteaba de las amenazas. Él dice, mire, usted tiene unos conflictos, si tiene unos intereses, si tiene algunas circunstancias que pueden afectar su juicio profesional, evalúe esa circunstancia, identifique la amenaza, si la puede reducir a un nivel aceptable, siga con el ejercicio profesional. Si no lo puede hacer, simplemente rechace el ejercicio profesional. Y detalla muy de manera individual cada situación en la cual se puede ver uno en riesgo en ese ejercicio profesional. Entonces, esta es el de competencia y diligencia. Mantener el conocimiento y la actitud profesional estando actualizado en normas técnicas profesionales, pues ya vimos que en el de nosotros también dice que tenemos que estar actualizados, tener competencia. La confidencialidad, que es no divulgar información a terceros. Y el comportamiento es cumplir las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, llevar actuaciones que desacrediten la profesión.
Entonces lo que quiero mostrarles con este cuadro es que cuando hacemos un estudio comparativo de los principios éticos, vamos a encontrar que las diferencias no son grandes. Pueda que algunos consideren que la motivación de ese principio frente a la develación de interés o no público pueda estar, digamos, de alguna manera no tan relacionado directamente. Pero aquí hay 10, cuando uno los cruza ya hay 5. El de independencia les decía que se desarrolla de manera especial, pero tienen casi, digamos, la misma línea de marco conceptual. ¿Y cuál es? Pues es poder garantizar que en ese ejercicio profesional yo voy a ser objetivo, íntegro y voy a tener criterio cuando emito un juicio profesional por el interés, pues digamos, que devela ese ejercicio profesional. Hasta ahí, bueno, sigamos con la otra parte. Entonces vamos a mirar rápidamente, esto no lo voy a explicar con detalle porque esto lo van a ver de hoy en 8 días, ¿sí? Pero entonces cuando uno mira el título segundo de las relaciones del contador con los usuarios, estas relaciones, nuestro código de ética, la ley 43, son más o menos que unas 30 hojas, como unas 25 hojas, es nuestro código de ética. El código de ética de IFAD son más o menos 250 hojas, ahí está la diferencia. La diferencia es porque esto que van a mirar ustedes aquí que se detalla donde dice el contador no puede, ¿qué dice el IFAD? Coja cada circunstancia, evalúela, identifíquela, analícela y ellos toman un listado muy detallado de todas las circunstancias que se pueden presentar en el ejercicio profesional. Si puedo comprar acciones, si puedo participar en los dividendos, si puedo aceptar un regalo, si puedo emitir cierto tipo de opiniones dependiendo de la relación contractual. Entonces hay un listado muy detallado que, digamos, intentan proteger ese ejercicio profesional. Entonces en las relaciones del contador dice, no es responsable, nosotros no respondemos por los actos administrativos, a veces no lo sabemos como contadores, nos dicen es que usted no contó, pongo ejemplos, cuando llegan las quejas de un revisor fiscal en un conjunto decían es que necesitamos que se investigue al revisor fiscal. ¿Por qué lo vamos a investigar? Porque él no dio el inventario detallado del consumo de gaseosas de una nevera que tenemos en el conjunto y nosotros decíamos, ¿y cuándo acá el contador tiene que responder por unas botellas de gaseosas? Porque hay una confusión entre la gente en pensar que un revisor fiscal tiene funciones administrativas. Pero lo grave no es eso, lo grave es que con revisores fiscales que van y cuentan las botellas piensan que esa es una labor que les corresponde. Entonces uno dice, no deberíamos sancionarlo, no sé si por dejar de hacer lo que no le corresponde o por hacer lo que no le corresponde, porque no alcanzamos a entender qué es lo que nos corresponde. Nosotros no somos administrativos, nosotros ejercemos una función de vigilancia, inspección, depende del rol que asumamos. Entonces, por ejemplo, esto lo dice claramente la ley, pero hay personas que no conocen su ejercicio, qué puede hacerse y terminan haciendo actuaciones administrativas que no les corresponden y entonces quedan inmersos en problemas por emitir certificaciones sobre actos administrativos que no les corresponden. Entonces es muy importante, yo sí les hago una invitación hoy, es importante leerse nuestro código de ética. Nosotros hemos visto en el camino, en mi caso que fui presidente, miembro del tribunal durante 6 años, soy el doctor Campo que está, las personas hemos visto pasar contadores que terminan sancionados, a veces no porque haya comportamientos éticos, es por desconocimiento de nuestro código de ética y desconocer qué se puede y qué no se puede. Entonces la gente a veces firme aquí esta declaración, póngale el sellito aquí a esta devolución, a mí me ayuda con esto tan querido, hoy firmo, resulta que no validé, no verifiqué, no audité, no pedí pruebas. Entonces es muy importante este código de ética para entender hasta dónde va nuestra responsabilidad en ese ejercicio profesional. Usted dice que rehusará prestar servicios que interfieran al libre y correcto ejercicio, que no aceptará trabajos cuando no exista idoneidad, lo dice el código de ética también, pero está en nuestro código. Podrá interrumpir los servicios cuando el usuario incumpla con las obligaciones o no pague. Si hubiere propuesto, dictaminado o fallado en determinado asunto, no podrá asesorar o a favor en contra de las partes.
Eso es un tema de mucho cuidado y es cuáles son las inhabilidades que yo tengo como contador. Si yo tengo unas restricciones, si hoy trabajo con una firma y yo hago de revisor fiscal ante un tercero y el tercero vio que yo soy un buen profesional y no tiene problema de decirme, ay, camine lo contrato en mi empresa y no dejo el término que establece la ley para aceptar, automáticamente estoy inmerso en una falta contra el Código de Ética Profesional. Entonces ahí hay una serie de restricciones, de inhabilidades que están en la ley y que pueden ser sancionables por desconocimiento. Bueno, dice, fijará sus honorarios de conformidad con su capacidad científica. A veces uno ve, de verdad, y eso es un tema, es la valoración del ejercicio profesional. Hay personas que regalan su ejercicio profesional y eso genera riesgos, porque a veces mirábamos un caso de una empresa que se ofreció a hacer revisoría fiscal en hospitales y pues, para ser revisor fiscal de un hospital, ¿qué es lo mínimo que yo necesito? Tener un médico porque yo voy a dictaminar sobre asuntos y cobraban por la revisoría fiscal 500.000 pesos. ¿Cómo con 500.000 pesos mis honorarios, el de un auditor médico, el de un médico, mirar sobre el sistema de salud? Entonces fíjense que ni siquiera tenemos absoluta certeza de lo que implica ese ejercicio profesional y terminamos generando riesgos. Y el riesgo, como lo decimos, es porque es una función que protege el interés público. Si yo dictamino sin conocimiento, puedo estar afectando el ejercicio. Dice, no podrá aceptar, no podrá aceptar dádivas, gratificaciones o comisiones cuando haya actuado como empleado de una sociedad, usará aceptar cargos de auditor externo. Entonces digamos que todo este tipo de relaciones son prohibiciones que se establecen, en la sección siguiente lo van a detallar de mejor manera. Entonces, y lo que quiero contarles aquí en la parte B, pues explican del Código de Ética ya para salir al descanso. La parte B dice qué aspectos debo valorar cuando yo acepto, soy profesional de la contabilidad en ejercicio o profesional de la contabilidad. Entonces, ¿qué debo tener en consideración? Si tengo conflicto de intereses, cuando necesito una segunda opinión, si puedo aceptar regalos e invitaciones, lo detalla. No es que no esté incorporado en nuestro código de ética. Cuando la gente dice, es que el código de ética, digo, no, nuestro código de ética está bien hecho. Solo que IPAD lo que hizo es, mándeme todas las situaciones que se puedan generar en los distintos roles del ejercicio. Las enlistaron y les dicen cada uno evalúenla, identifiquen, mitiguen y si no, determinen si aceptan o no el ejercicio profesional. Y cierro con esta partecita ya, que es nuestro código ABA de la publicidad, de las relaciones del contador con sus colegas. Léanlo para que estén muy preparados para la siguiente sección, qué se puede y qué no se puede. El secreto profesional y de las relaciones del contador público con la sociedad del Estado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, dice, para cerrar esta primera parte, el certificado, opinión o dictamen, opinión o dictamen expedido por un contador deberá ser claro, preciso y ceñido a la verdad. Nosotros emitimos opiniones objetivas o subjetivas. Y si es objetiva es ajustado a la verdad. No es que a mí me dijeron que yo creo que a mí me parece, no. ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cuáles fueron las pruebas? ¿Qué verifiqué? ¿Qué audité? ¿Cuáles son mis papeles de trabajo? Por supuesto, por eso implica un adecuado y objetivo juicio profesional y así está establecido pues en la ley. Ya es un tema específico del Código de Ética del PAC. Recuerden lo que les planteé, no es que en nuestro código de la ley 43 no estén definidas cierto tipo de prohibiciones, cierto tipo de conductas que no se pueden ejercer. Lo que pasa es que en el código de IPAC las enlistan, las detallan con mayor cuidado. Y vamos a ver, entonces hay un concepto dentro del capítulo del IPAC que se llaman las salvaguardas. Salvaguardas son unas medidas de protección que debe establecer el contador en el ejercicio profesional para mitigar riesgos. Entonces, ¿qué dice? Que cuando el profesional, lo leo y ya lo explico, dice, cuando el profesional de la contabilidad identifica amenazas,
En relación con el cumplimiento de los principios fundamentales, ya sabemos que en Ley 43 son 10, en el Código de Paz son 5 principios, y sobre la base de una evaluación de las mismas determina que no están en un nivel aceptable, ¿sí? Evaluará si dispone de salvaguardas adecuadas que se puedan aplicar para eliminarlas o reducirlas. Entonces, ese es uno de los primeros principios que establecen este marco conceptual. Oiga, cuando usted vaya a hacer un encargo, cuando usted vaya a hacer un contrato, determine qué circunstancias rodean ese ejercicio profesional. Si en esas circunstancias usted encuentra que tiene una amenaza, evalúe, identifíquela y determine si la puede reducir, la puede mitigar, la puede llevar a un nivel aceptable. Si no lo puede hacer, no acepte el encargo profesional. Entonces, y para realizar dicha determinación, el profesional hará uso de su juicio profesional. Entonces, ¿qué hemos dicho? El juicio profesional es la esencia de nuestro ejercicio. ¿En qué está soportado el juicio profesional? En la experticia, en el conocimiento, en la independencia. Hay que valorar las circunstancias. Estoy preparado, conozco de ese ejercicio, hay temas que pueden afectar, tengo inhabilidades. Todas esas circunstancias permitirán determinar si acepto o no ese trabajo. Para el IPAD se llama un encargo profesional. Y todo está asociado a ese juicio profesional. Van a ver ahora que expliquen los cambios, si alcanzamos a explicarlos, del nuevo Código de Ética, cómo habla, por ejemplo, del escepticismo profesional, que es un tema nuevo y el cual se aborda de manera importante. Entonces, aquí van a ver las amenazas y al lado derecho las salvaguardas. Clasifican en 5 tipos de amenazas. Dicen, ustedes van a poder tener o pueden presentarse amenazas de interés propio, amenazas de autorrevisión, amenazas de abogacía, ya las dije, amenazas de familiaridad y amenazas de intimidación. Y establece una serie de salvaguardas. Hay unas salvaguardas que son instituidas por la profesión o por las disposiciones legales, y hay unas salvaguardas creadas en el entorno del trabajo. Hay salvaguardas a nivel de firma y hay salvaguardas a nivel de encargo. Antes de pasar a explicar lo de IPAD, voy a explicar con un ejemplo cómo nuestro código de ética sí existe. No detalladas como lo hace el código de IPAD, pero están establecidas. Entonces dice, si usted, por ejemplo, actúa en una entidad como contador, y yo soy el contador de una empresa y certifico la información, y resulta que me dan la posibilidad al año, termino mis estados financieros del año 2018, y me dan la posibilidad a los 6 meses de que me postule para ser revisor fiscal. ¿Ustedes creen que puedo aceptarlo? ¿Quiénes dicen que sí puedo aceptarlo? Levanten la mano. ¿Y quiénes no? ¿Por qué no podría aceptar ese encargo? Bueno. ¿Y cuál sería el detalle, la circunstancia en ese caso? Si yo certifiqué los estados financieros del 2018 y me van a contratar como revisor fiscal para dictaminarlos, pues claramente hay una inhabilidad en ese ejercicio profesional. No podría aceptar esa revisoría fiscal porque no puedo dictaminar sobre lo que yo preparé como información. Yo certifiqué, yo dictamino, pues hay una inhabilidad. Entonces, ese es un principio. Lo que quiero mostrarles es que cuando uno comienza a mirar las circunstancias de nuestro ejercicio, sí están previstas, no tan detalladas como lo hace el Código de Ética de PAD, pero sí se contemplan dentro de los principios y las reglas de conducta de nuestro ejercicio. Entonces, estas son las amenazas que desarrollan y este son el tipo de salvaguardas. Entonces, ¿qué dice? Las amenazas pueden ser originadas por una amplia gama de relaciones y de circunstancias. Cuando una relación o una circunstancia origina una amenaza, dicha amenaza podría comprometer o se podría pensar que compromete el cumplimiento. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuáles son amenazas, por ejemplo, de interés propio? Un ejemplo.
Cuando ustedes tengan la oportunidad de leer el Código de Ética y IPAC, encuentran toda la serie de circunstancias en las que pueden verse en el ejercicio profesional. Entonces, por ejemplo, en la de interés propio dice amenaza de que un interés financiero u otro influyan de manera inadecuada en el juicio o en el comportamiento. Entonces, yo no puedo tener en una entidad acciones si yo voy a ser el revisor fiscal, si yo voy a ser el auditor porque autónomamente tengo un interés propio que pueda afectar ese ejercicio profesional. Tener relaciones comerciales con la entidad donde presto el servicio. Ah, no, que es que camine, yo le hago una libranza y le presto un dinero, automáticamente voy a perder la independencia porque tengo un interés en ese ejercicio. La dependencia importante de los honorarios, entonces allá lo tasan y lo miran como una circunstancia que pueda afectar. Es que tanto depende usted de los honorarios. Si esa es mi fuente de ingresos, pues de alguna manera voy a tener una amenaza frente a ese ejercicio profesional. Amenaza de autorrevisión. Entonces, hablan de que el profesional de la contabilidad no evalúa adecuadamente los resultados de un juicio realizado o de un servicio prestado con anterioridad por el profesional de la contabilidad o por otra persona de la firma a la que pertenece. Entonces, ahí, un ejemplo, la persona que revisa el informe de auditoría es directivo de la entidad auditora auditada. Pues no podría hacerlo porque tengo claro una inhabilidad que va a afectar el juicio profesional. Aquí estamos enlistando algunas, no todas, por eso es la oportunidad de poderse leer el código de IPAC. Amenaza de abogacía. Cuando el profesional actúa como defensor del cliente en un litigio de disputa. Entonces yo soy el profesional contable, mi función es certificar la información financiera y resulta que él está en un problema ante la DIAN y me comprometo a hacerle una defensa sobre el tema sin que tenga relación de causalidad con la certificación de la información contable, sino son temas particulares de él que no comportan el ejercicio de la entidad. De una u otra manera me voy a involucrar en asuntos que pueden afectar ese ejercicio profesional. Entonces, en esos casos, lo mejor es no comprometerse o no apoyarlo en la defensa de esos temas. Entonces, es mirar ese tipo de circunstancias. Amenaza de familiaridad. Un miembro del equipo de auditoría tiene relación familiar con un directivo del cliente. Entonces, en IPAC lo enlistan. En la ley 43 no lo enlistan, pero es claro. Yo no puedo auditar si mi esposo es un directivo de la empresa. ¿Cuál objetividad voy a tener en emitir hacer una auditoría o emitir un dictamen? Es claro que voy a tener una afectación frente a la objetividad. Uno puede decir, no, eso no me va a afectar, pero imagínense que en una auditoría encuentre cosas que afecten principios de la empresa, procedimientos de control interno, pues voy a, de una u otra manera, mi informe puede afectar. Entonces hay una amenaza de familiaridad. Y amenaza de intimidación, amenaza de que presiones reales o percibidas, incluidos los intentos de ejercer una influencia indebida sobre el profesional, le disuadan de actuar con objetividad. Entonces que le digan, y pasa mucho en nuestro país. Muchas personas se ven sometidas porque le dicen, mire, señor revisor fiscal, si usted devela ciertas situaciones, pues no le vamos a renovar su vinculación como revisor fiscal y hasta donde yo comprometo ese juicio profesional porque dependo de continuar laborando en las empresas. Por eso en Colombia se hizo algo que es muy importante. ¿Qué pasó en Colombia? Los jefes de control interno que dependían de los nombraban directamente los representantes legales, lo que hizo la ley, a partir de hoy los jefes dependen del gobierno nacional, del gobierno distrital. Se hace un proceso de meritocracia y se designan los jefes de control interno. Entonces, digamos que cómo garantizo, digamos, que no me vea presionado frente a los honorarios, frente a ese ejercicio, frente a que no me promuevan o no me renueven mi vinculación por efectos de juicio profesional. Eso es lo que establece. Entonces, ese es el concepto, vuelvo y lo recuerdo. Entonces, evalúo las circunstancias. Identifico si hay amenazas, una vez identificadas determino si hay una salvaguarda, si esa salvaguarda protege el ejercicio profesional, si no lo protege simplemente debo rechazar el encargo, lo dice taxativamente la norma. ¿Qué dice que son las salvaguardas? Son actuaciones u otras medidas que pueden eliminar las amenazas. Entonces, ¿cuáles son las instituidas por la posesión?
Esas son las que también existen en la ley. Hablábamos del conocimiento y la actualización profesional, pues esa es una salvaguarda. Si yo me voy a comprometer a dictaminar una empresa de salud, pues debo tener claro que tenga el médico o el conocimiento sobre el sector salud para aceptar ese ejercicio. Esa es una salvaguarda. Hay unos requerimientos de formación teórica y práctica de experiencia, requerimientos de formación profesional continuada, normativa relativa al gobierno corporativo, normas profesionales, el seguimiento por un organismo profesional. Entonces, dice, mire todas estas series de mecanismos que pueden proteger el ejercicio profesional y que van a mitigar los riesgos, y en IPAD lo llaman salvaguardas. Hay unas salvaguardas creadas en el entorno del trabajo, entonces a nivel de la firma, que se enfatice sobre la importancia del cumplimiento de los principios. Hoy en todas las entidades se hablan de los gobiernos, del código de buenas prácticas y del código de gobierno corporativo. Entonces son una serie de prácticas donde cuando yo voy a trabajar en una firma, lo primero que debería ver, bueno, ustedes tienen un código de buenas prácticas, tienen un código de ética corporativo, cuáles son los principios que se han regulado por la Junta Directiva. De una manera, esas son una serie de mecanismos que me dan a dar por lo menos un indicio de que esa empresa está orientada a tener buenas prácticas. En el IPAD lo llaman salvaguardas. Comunicación en tiempo oportuno de las políticas y procedimientos, nombramiento de un miembro de la alta dirección como responsable del sistema de control de calidad en la firma. Entonces, todas estas medidas son medidas que pueden atenuar las circunstancias frente al ejercicio. Y hay unas salvaguardas a nivel de cada encargo. Cada encargo es cada contrato, cada, digamos, vinculación que yo acepto para ejercer profesionalmente. Entonces, recurrir a un profesional de la contabilidad que no participó en un servicio para que revise el trabajo realizado, consultar a un tercero independiente. Ahora, si lo alcanza, pues el profesor Jimmy lo va a explicar, pero una de las cosas novedosas que trae el Código Internacional es un tercero bien informado. Cómo el juicio de un tercero bien informado puede ayudarnos en este ejercicio profesional y en emitir una opinión. Recurrir a otra firma para que participe en la realización de parte del encargo, en repetir parte del mismo. Entonces dicen que hay unas salvaguardas. Aquí hay casos, por ejemplo, que han pasado y no hemos establecido la salvaguarda. Voy a ponerles un ejemplo. A mí me dicen que van a participar en una licitación, mi empresa va a participar en una licitación. Y en las licitaciones a veces dicen que el contador y el revisor fiscal certifique que están al día en los aportes para fiscales. Ese es un requisito. Y hay contadores que sabiendo que no se está causando, que si se está causando no se está girando oportunamente. Y por supuesto el revisor ni siquiera hace las pruebas de auditoría para saber si estoy cumpliendo con los aportes. No tienen problema en dictaminar y en certificar. Y eso ahora es sencillo, uno va y le pide a la OGPP, dígame si la gente no. Eso es un falsedad en documento público que inclusive puede ser causal de una denuncia penal. Y por supuesto en la pérdida de nuestra tarjeta profesional implica una violación de un principio fundamental. Entonces fíjense que hay cosas, si es una empresa que tiene una práctica de no pagar oportunamente los aportes, los impuestos, pues ahí yo tengo una preocupación sobre ese ejercicio frente a las prácticas del gobierno corporativo de la empresa. Todo eso son circunstancias que debemos evaluar y por supuesto nos dice cuáles son las salvaguardas que debemos establecer. Y hasta ahí digamos como que queda claro por qué las salvaguardas, cuál es la finalidad. Lo otro que trae el capítulo, digamos que trae el código de IPAD, es que para nuestro código de ética hablábamos que existe un principio que se llama independencia. IPAD lo maneja como un capítulo independiente. Esto lo explico yo, ¿cierto? Entonces, en las pruebas, esto es, ¿qué dice la ley 43? La ley 43 dice, en el ejercicio profesional, el contador público deberá tener y demostrar absoluta independencia mental. Demostrar. No es que yo creo, es que me parece, demostrar. Recuerden, objetividad de nuestro juicio profesional. Y de criterio con respecto a cualquier interés que pudiera considerarse incompatible con los principios de integridad y objetividad. Aquí ya los junto. Con respecto a los cuales la independencia, por las características peculiares, debe considerarse esencial.
Si yo no garantizo la independencia en ejercicio, arranqué mal. No puedo permitir que haya cierto tipo de situaciones o circunstancias que puedan enrolar en un adecuado ejercicio profesional. Y eso es lo que yo tengo que mitigar. Y lo que hace el PAD es detallar, como ellos vieron en otros países que esa rezada independencia no está tan denotada, pues separaron un capítulo, hablan de una actitud mental independiente, fíjense que en el de nosotros también habla de independencia, y habla de una independencia aparente. No es que sea aparente esa independencia, sino que debe ser una independencia que se pueda ver de manera objetiva. ¿Ustedes qué dicen? Actitud mental que permite expresar una conclusión sin influencias que comprometan el juicio profesional, permitiendo que un individuo actúe con integridad, objetividad, y esta parte del exitismo lo desarrollan en este nuevo código de manera importante, ahorita lo explican. Y en la independencia aparente dice que evitar los hechos y circunstancias que son tan relevantes que un tercero con juicio y bien informado, sopesando todos los hechos, probablemente concluiría que la integridad, la objetividad o el escepticismo de la firma o de un miembro del equipo del encargo auditorial del encargo que proporciona un grado de seguridad se han visto comprometidos. Fíjense lo que hicieron en el código de ética CAIPAD. Habla de un tercero con juicio y bien informado. Es decir, lo que uno debería decir, oiga, si traen un tercero con juicio y bien informado y la norma estableció que no tiene que ser contador ese tercero con juicio y bien informado, imagínense. Entonces resulta que dicen, ojo, cuando usted emita un juicio profesional y sopese si un tercero, que además no tiene que ser contador, viene a llevarlo a su trabajo, concluiría lo mismo que usted concluyó. Y ahí es donde dice que no concluya que no hubo la independencia que reza frente a ese juicio profesional. Y ese tercero bien informado, en ese código la norma establece que no tiene que ser necesariamente contado. Alguien que tenga una idea, que pueda valorar nuestro trabajo, diga si realmente fue una independencia o no aparente en ese ejercicio profesional. Es una de las cosas que desarrolla el nuevo código. Entonces dice que el contador debe ser independiente, que está conectado con la integridad y la objetividad, que debe aplicar los principios fundamentales, que tiene 2 capítulos, la independencia para encargos de auditoría y la independencia para otros encargos de aseguramiento. Y trae lo mismo. Entonces vuelve y habla de las amenazas. Entonces dice, cuando usted vaya a emitir un juicio profesional, verifique que ha sido objetivo, que tiene la experticia, el conocimiento, que valoró las circunstancias, que miró si hay amenazas, que estableció la salvaguardia. Y establece en esa independencia lo mismo. Si tiene amenazas en relación con los intereses financieros, si estoy influyendo, si tengo préstamos de un cliente, si tengo una relación, si tengo un miembro que es directivo, si tengo una relación de empleo con un cliente, si tengo personal asignado temporalmente, qué tanto la dependencia de los honorarios puede afectar la dependencia, cómo son las políticas de remuneración frente al ejercicio, si acepto o no regalos e invitaciones cuando hay litigios o amenazas de demanda. Entonces aquí también, para el capítulo de independencia que trae nuevo, también enlista una serie de circunstancias y también dónde se puede ir amenazado, cuáles son los tipos de amenaza y cuáles son las salvaguardas que yo debería valorar en ese ejercicio profesional. Hasta ahí. Y estas son unas reflexiones, digamos, unas reflexiones ya sobre esta parte de los principios de lo que hemos tratado hoy de mirar. Voy a leerlas y las explico. Dice, es fundamental entender de manera clara y precisa la aplicación de los principios establecidos en la Ley 43 en las prácticas cotidianas del ejercicio profesional para asimilar y complementar las circunstancias establecidas en el Código de Ética y Paz. La segunda, el Código de Ética representa una oportunidad en razón, así considero, a que identifica y detalla circunstancias y situaciones que pueden afectar el ejercicio profesional, que si bien es cierto se evidencian en la práctica del ejercicio en Colombia, no se listan o detallan en el Código de Ética colombiano. Voy a dejar la última persona, una persona de atrás que nos ayude con esa reflexión.
El uno mira al otro, tú, no lo mires al otro, tú, por favor. ¿Sí? Bueno, pues dice que el código ética impacta en el ejercicio profesional y claro, es pertinente entender las diferencias. Pues no obstante, si las especificaciones que trae el IFA darían como más juicios a los conceptos o circunstancias que confrontan los valores. No obstante, pues bueno, ya es juicio mío, un código que evalúe conductas morales, sabiendo que el contador debería tener una ética aparte, pues el contador debe tener un juicio propio y pertinente, pues en base a los códigos. Ok, bueno, ¿alguien más? ¿Me ayuda con esa? Recuerden, entonces, muy bien, complemento. Recuerden, IFA detalla, en lista. Por eso, nuestra ley son 30 hojas, no recuerdo el número. Código de ética y IFA son más o menos 200, en el último no sé cuántas hojas son, pero porque coge cada circunstancia y la detalla. Cada una, entonces, parte de lo que digo son complementarios. Digamos, de una u otra manera, nosotros sí los tenemos regulados, solo que el otro está con mayor detalle. Independiente de las posiciones que existen sobre si existen dos códigos, algunos dicen dos códigos, el otro no se debe armonizar, bueno, hay unas discusiones de carácter filosófico, jurídico, conceptual, se complementan. El de IFA está construido para la globalización del ejercicio profesional. Se deberá tener cuidado en la aplicabilidad frente a la normativa nacional. No todo lo global aplica para Colombia. Y una de las cosas que se ha evidenciado es que a veces traemos y implantamos la totalidad de los modelos y resulta que muchos de los temas no son aplicables. La revisoría fiscal es un ejercicio que solo se aplica en Colombia, no existe en otros países. Ya hay unos debates hasta donde se aplican ciertos principios, ciertas normas frente a nuestro ejercicio de revisoría fiscal. Y es importante analizar, esa es la última, si el establecimiento de regulaciones contribuirá a replantear el valor que está agregando la profesión en la defensa del interés público. Si con 2, con 3, con 5, con 10 códigos de ética realmente logramos cambiar las realidades de un ejercicio profesional. Y un ejercicio profesional que, como lo he tratado de mostrar a lo largo de esta clase magistral, esta cátedra, es que esta es una profesión de un alto grado de responsabilidad por el tema de confianza, por el tema de fe pública. Detrás de cada decisión, cuando pasó lo que pasó, por ejemplo, con Interbolsa, no sé si las personas en su momento evaluaron las consecuencias para muchas personas frente a lo que pasó en el ejercicio profesional. Algunos dicen que no era responsabilidad de los contadores, que no hubo responsabilidad de los auditores, que no hubo una responsabilidad de la firma. Algún día ojalá demos la posibilidad de abrir el debate de manera abierta. Pero detrás de eso vieron personas que cuando vieron que había una firma que certificaba, que auditaminaba, que controlaba, pues yo invertí mis recursos y quedaron sin ningún recurso. Y eso es interés público. Entonces digamos que esta es una profesión que se dice que comporta un riesgo profesional. Y ese riesgo profesional es por el interés que denota, digamos, ejercer. Y por supuesto hay que estar suficientemente preparados. Entonces no sé si son los códigos de ética o revisar lo que estamos haciendo frente a ese ejercicio profesional, que es lo que plantean. Y ya le dejo la palabra. Yo ojalá algún día tengan la oportunidad de leerse un libro que yo sí estoy trabajando con mis estudiantes, me gusta leerlo mucho, de Adela Cortino, que para qué sirve la ética. Y ella habla de algo, y dice, los seres humanos no solo debemos prepararnos para ejercer una actividad, sino hacer de esas actividades un servicio para la sociedad. Y eso es lo que nos corresponde como contadores públicos. Proteger el interés público a través de esa confianza pública, de la fe pública. Y por supuesto, ella habla de ese ejercicio profesional. Y es lo que deberíamos revisar. Si son más códigos de ética o revisamos lo que estamos haciendo. Digamos que hasta aquí la primera parte. Muchísimas gracias. Y ahora, hermano. Bueno, buenas noches. Para finalizar, vamos a hacer como una pequeña comparación respecto
al Código de Ética, la última versión del Código de Ética, que es el que entra en vigencia a partir de junio de 2019 a nivel internacional. Sin embargo, pues para el caso de Colombia aún no es aplicable, entendiendo que aún no se ha, digamos, incorporado al marco normativo. Entonces, aquí está escrito en el decreto 2420, aún tiene otros apartados. Esta es la estructura que planteaba la profe Gloria Nancy. Es el que está vigente ya, digamos, desde junio de 2019 en IPAC, que está dividido en 4 partes, y la cuarta parte tiene una sección de independencia, que es parte A y parte B. En todo el documento hicimos referencia a la estructura que tenía antes de incorporar la independencia. Entonces tenía 3 partes, parte A, B y C. Ahora es 1, 2, 3 y 4, y el cuarto es el capítulo que hace referencia a la independencia. Entonces, la primera parte hacía parte a la aplicación general del código, a los principios, ¿cierto? Sigue manteniendo la estructura de cumplimiento del código y principios fundamentales. En la parte A estaban los 5 principios, y noten que en el cambio no se incorpora la independencia como un principio. La independencia es un capítulo adicional, no consideran la independencia propiamente como un capítulo, sino es como un principio, sino como una parte fundamental transversal de todo el ejercicio profesional, no dentro del capítulo como tal. Tenemos parte B, profesionales de la contabilidad en ejercicio, profesionales de la contabilidad en empresa, B y C, y la estructura nueva, la parte 2, contadores profesionales en negocios, contadores profesionales en la práctica pública, y la parte cuarta, que es la parte de independencia, que digamos que le dan una gran importancia al definir propiamente un capítulo para ello. No es que no estuviera, estaba la independencia incluida también en la versión anterior. Está por aquí, ya se las muestro. Aquí en la parte B, estaba al final de la parte B de la versión anterior, la independencia en encargos de auditoría y revisión, y la independencia en otros encargos que proporcionan un grado de seguridad, es decir, en aseguramiento. ¿Cuáles son los principales cambios que tenemos referente al nuevo código? Tiene el ejercicio de los 5 principios que ya se definieron hoy, y se adiciona el capítulo de independencia, pues alrededor del marco conceptual. Se define de mejor manera toda la estructura de la independencia, y se separa la independencia para encargos de aseguramiento y para trabajos diferentes al aseguramiento, es decir, para auditoría y trabajos de revisión. Establece claramente que si no hay las circunstancias no hay las salvaguardas para reducir las amenazas, pues simplemente hay que no aceptar. Digamos que eso es algo que lo enfatizan, es decir, no siempre vamos a encontrar una salvaguarda. Si no hay una salvaguarda, pues no aceptar el encargo es la solución. Digamos que no podríamos definirlo propiamente como una salvaguarda, pues simplemente no aceptar es la obligación, y lo reconocen como tal. Entonces, las amenazas que podemos encontrar las vamos a gestionar eliminando las circunstancias, aplicando salvaguardas, o simplemente rechazando el encargo. Esta es una gráfica que está tomada de la versión del Código de Ética, en la que vemos pues el marco conceptual, identifique las amenazas, evalúelas, abórdelas, pero además hay, digamos, elementos importantes ahí, como el hecho de ejercer el juicio profesional a la hora de identificar las amenazas. Hay un tema muy importante, y es el de permanecer alerta, digamos, a los cambios y a los nuevos riesgos que puedan llegar a surgir, teniendo en cuenta que, si bien es cierto,
se pueden identificar amenazas cuando yo me vinculo, probablemente las amenazas también pueden surgir cuando yo estoy actuando en el ejercicio profesional, de tal suerte que yo tengo que identificarlas, no solamente identificarlas al inicio, sino mantener, digamos, un juicio profesional y una serie de actividades que me permitan identificar si surgen las amenazas y pues evidentemente aplicar las salvaguardas o en ese caso retirarme del encargo. Y por último, pues usar la prueba de un tercero con buen juicio y bien informado, que pues igual hace referencia a esa necesidad de contar con una verificación en cuanto a los temas de calidad. El tercero, pues con buen juicio y bien informado, pretende que mi trabajo no sufra o no carezca de revisión, sino que cuente además con los argumentos de una persona que en esas condiciones puedan también proveer de un ejercicio de calidad y de seguridad sobre el juicio que yo estoy realizando y evidentemente sobre la actividad que yo estoy ejerciendo, porque probablemente, y sobre todo en los encargos, cuando se llega a tener cierta antigüedad, pues se corren riesgos de perder la independencia. Entonces el tercero bien informado y con un juicio formado, digamos que puede convertirse en una garantía para incrementar el grado, digamos, de seguridad y de calidad en el ejercicio de la auditoría o en el ejercicio del aseguramiento. Algunos de los cambios, está como más organizado en términos de identificar las amenazas y, digamos, armonizarlo de mejor manera con las salvaguardas. Pues se hace el énfasis evidentemente respecto a los temas de la independencia. Se hacen unas aclaraciones respecto a los temas de la aceptación de incentivos, de ofertas, ofrendas y demás pagos, en los que, digamos, que se atribuye al profesional, el juicio profesional, para establecer si la intención con la que me hacen este ofrecimiento es una intención que busque, digamos, modificar mi juicio, y digamos que ponen en consideración del profesional evaluar si esa circunstancia puede, sí o no, influir de esa manera. Es decir, que establece algunas de las categorías de cuándo podría considerarse que la oferta de aceptación de incentivos podría amenazar, en el caso particular del profesional, la independencia. Y bueno, mantiene la misma categoría de amenazas que ya fueron abordadas por la profe Gloria Nancy. Refiere exactamente, digamos, el criterio de las salvaguardas. Dice que las salvaguardas son medidas individuales o en conjunto que un profesional de la contabilidad toma para reducir efectivamente las amenazas de cumplimiento de los principios fundamentales hasta un nivel de aceptable, y define que es posible que el profesional no pueda aplicar salvaguardas de tal manera que lo que debería hacer es rechazar o dar por terminada la actividad. Aquí hace referencia pues al profesional, al tercero con juicio bien informado. Digamos que la consideración que hacía la profe Gloria Nancy es que la norma no establece exclusivamente que deba ser un contador, lo que pues deja de alguna manera como un sabor amargo frente a lo que, digamos, que el objetivo que busca tener un tercero que haga la verificación frente a cómo estoy aplicando los procedimientos y frente a cómo estoy comportándome en relación con mi cliente. Entonces es una consideración pues importante. Bueno, hace definiciones o aclara más bien acerca de la obligación que tiene la firma, digamos, a nivel de mitigar también desde el referente de las amenazas, de implementar el sistema de calidad a fin de establecer desde la misma firma las condiciones que le permitan obtener salvaguardas a la hora de vincularse con un cliente o de hacer una evaluación periódica para continuar con él.
hay un tema, digamos acá, importante respecto a, se expide un manual, bueno, se hacen una serie de validaciones frente a lo que puede significar una asociación prolongada con un cliente. En principio las restricciones están dadas a la posibilidad de que el profesional, además de cumplir con sus funciones propias de auditoría o aseguramiento o en el ejercicio de su profesión como contador, pues también se termine por convertir en un asesor. Digamos que ese es el riesgo que evalúa. La prohibición de que durante el tiempo en el que esté vinculado actúe también como consultor, es decir, que empieza a hacer recomendaciones, y acá hay un tema, digamos, que lo toman de manera puntual. No es el hecho de participar de la selección de personal. Digamos que es un error típico y se ve bastante en las empresas. El código de ética la nueva versión pone exactamente el ejercicio o la prohibición, más bien, pues a medida de amenaza, de que el profesional, cuando hace auditoría o aseguramiento, pueda entrevistar o seleccionar hojas de vida. Eso, digamos que, si bien es nuevo para el código de ética, y de hecho lo enfatizan como un criterio de amenaza, pues seguramente que si vemos las funciones, por ejemplo, el ejercicio del revisor fiscal, pues eso abiertamente estaría prohibido, o sea, ya estaba prohibido en Colombia, en la medida en que yo no puedo coadministrar o hacer parte de la toma de decisiones. Algo que es una consideración que probablemente, si bien es nueva en el código de ética de IPAC, en la ley 43 en las funciones del revisor fiscal, por ejemplo, ya se establecía el hecho de no poder tomar parte de las decisiones. Si yo me pongo a seleccionar hojas de vida y a entrevistar, pues probablemente estoy exponiéndome a perder la independencia en la medida en que yo elijo a la persona, o por lo menos participo en la elección de una persona que después voy a tener que auditar o hacer una revisión. Pues evidentemente voy a perder la independencia, y hacer el énfasis sobre estos temas de proceder como profesional, como auditor o como revisor fiscal en el caso de Colombia, en encargos de aseguramiento. Esta es la estructura, digamos, actual, vigente, la última que tiene IPAC, que era la que yo les mostraba. Hacía falta pues la parte del glosario, que también la otra sección tenía su glosario. Entonces, parte 1, cumplimiento del código, principios fundamentales, que va de la sección 100 a la 109. Parte 2, profesionales de la contabilidad en las empresas, toda la sección 200, profesionales de la contabilidad en la práctica pública, toda la sección 300, de la 300 al 399, y las partes 4A y 4B, que es el código, que son las normas de independencia, norma internacional de independencia para auditorías y revisiones y para encargos de aseguramiento, y el glosario, que también estaba contenido en la versión anterior. Entonces, ese es el esquema vigente actualmente a nivel internacional. Nos quedan 5 minuticos, por favor, prenden sus celulares. Les mandamos 4 preguntitas para saber qué tanto logramos transmitirles conocimiento. Ustedes siempre contéstelas y ya miramos los resultados, ¿les parece? Bueno, buenas noches nuevamente. A este momento hay 70 respuestas. De las 70, 72, ya no, 65, bien. Tenemos 3 estudiantes que acertaron 8 de 8 preguntas, 18 estudiantes que acertaron 7 de 8, 6 estudiantes acertaron 20 estudiantes, acertaron 6 de las 8, y 28 estudiantes, que es la media,
acertó, 28 estudiantes acertaron 5. Ya con 4, 8 estudiantes, y con 3, 4 estudiantes. Tenemos 12 estudiantes por ahí todavía confundidos, pero la mayoría obtuvo por lo menos 5 superiores, así que creo que bien podemos decir que tenemos un resultado positivo. 81 resultados, un aplauso para ustedes.